La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Autor de esta sintonía, también de la sintonía de nuestro programa de La Buena Tarde, es gaitero, compositor, claro, como pueden apreciar. Está con nosotros Teber nuevamente. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, qué alegría poder estar aquí después de estar unos días encerrado con nuestro amigo el COVID. Pero castigado bueno, ahí. Sí, estuvo Teber. Mirando la pared, como en el cole. La verdad que es una alegría poder salir y ver lo que hacemos en Asturias, que es un poco lo que vamos a mirar hoy, ¿no? En Asturias tenemos dos anuarios de la música, uno es uno llamado Anuario de la Música Asturiana y el otro son el Anuario de los AMAs, ¿no? Este segundo pues también está asociado a los premios AMAs que se entregan de forma anual en Asturias y hacen un poco recopilación de este año trabajado o incluso de carreras profesionales, ¿no? Este último año complicadísimo en el tema musical, apenas hubo trabajos discográficos por obviamente la incertidumbre de no se podía hacer conciertos, no se podía hacer un poco, digamos, la vida normal del músico. Entonces, bueno, pues mucha gente optó por tomarse un año de barbecho, ¿no? No, de hecho, en la categoría de conciertos, de mejor concierto, este año, al igual que el año pasado, no está incluida. Porque, sí, eso estaba revisando. Porque casi no hubo conciertos, entonces. Normalmente suelen ser 25 categorías, pero este año son 22. Sí. Por lo que hablamos, 22 categorías a 4 candidatos, son 88 personas, 88 grupos y músicos que aparecen nominados. Imaginaros un poco también la diversidad que tenemos musical en Asturias, ¿no? Sí que, como nota, yo diría que ya estoy viendo, y se está viendo movimiento, va a haber discos de este año de bastante gente, por ejemplo, en el mundo de la gaita está ya Rubén Alba, Tejedor, está Gieldu, que van a sacar un nuevo grupo folk también por aquí. Bueno, entonces está el cuarto disco de Corqueu. Bueno, va a haber, digamos que fue un impasse, ¿no? Fue un parón obligado por culpa de las circunstancias, pero la gente sigue con ganas de querer hacer cosas y de trabajar, ¿no? Los premios AMAs, ¿cómo funcionan? Pues uno accede a su página web y aparecen las 22 candidaturas que puede votar cada uno, obviamente, al que mejor le parezca, y se le da al botón votar que pone al final y ya se establecen las votaciones que se darán en el mes de marzo, creo recordar que es cuando se entregan los premios. Yo voy a hacer una selección, obviamente, 88 candidatos, se complica. Sí, a poco que pongamos un cachín de cada uno, estamos aquí hasta las 8. Hay que decir que la selección es arbitraria, no quiero posicionarme por ninguno, obviamente, ya que son todos compañeros y la verdad que nos conocemos casi todos y la verdad que cada uno tenemos siempre el motivo o la razón para que sea votado. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer una selección para animar a los oyentes a que entren en esa web y si quieren conocer el resto de artistas, pues todas y todos han hecho mérito suficiente para llevárselo. De hecho, estar entre los cuatro, ¿no? En cada categoría son cuatro. Estar, pues entonces, entre los cuatro o las cuatro candidatos, candidatas, pues ya hace que tengan mérito, ¿no? Para poder llevárselo. Sí, totalmente. Y bueno, siempre un poco lo complicado que son los premios también en el tema artístico, ¿no? Que es a veces complicado. Bueno, tenemos ejemplos de los Goya, los Oscar y bueno, siempre hay esas problemáticas a veces que pasan, ¿no? Pero bueno, en principio aquí, de momento, en Asturias no hay que sacar los cuchillos, nos llevamos bastante bien en general.
Así que nada, pues vamos a empezar con el grupo Taranos y la voz de este grupo, que es Susana Gudín, compañera claro. de nuestro programa de la Buena Tarde. Ahí tenemos... Hay sentimientos, hay emociones ahí, tenemos una preferencia que no podemos ocultar. Exacto, entonces vamos a sentirla cantando con Taranos en el tema Ximena. De que los instrumentos vayan entrando uno a uno hasta esa explosión, ¿no?, en la que están todos y todas y pues al final llega esta parte, ¿no?, en la que está toda la orquesta. Sí, el subir un poco la dinámica poco a poco de... Hombre, también es un poco hay que jugar un poco con el espectador, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece interesante siempre, por ejemplo, el clásico en musicales, sobre todo, ¿no?, utilizar una abertura, ¿no?, en el que vamos mostrando un poco todo lo que se va a venir, pero luego lo retorcemos y lo convertimos en una pieza independiente, ¿no? Bueno, pues Taranos es un grupo de aquí de Asturias, ya desde el año 2009 funcionando. Los últimos años pues viene contando con Susana ya en las voces. Y sobre el nombre comentar que, bueno, Taranis es un dios principal de la mitología celta, también llamado el atronador. Era un dios estruendoso del trueno, la luz y el cielo. Tiene un poco ese aire de Thor, ¿no? Y también representa el ruido y sobre todo la destrucción. Y una cosa curiosa sobre eso, en Teberga hay un pozo que se llama el Pozo Tárano, que muchas veces estas... Sobre todo lo de, como en Asturias no existe mucha escritura de aquella época o relatos de eso, pues nos quedaron sitios con los nombres de los dioses, ¿no? Como puede ser el Montaramo o en el caso de Teberga el Pozo Tárano, que además se suma que es una fosa común de la guerra civil que se utilizó allí para fusilar gente y más que nunca habla de la destrucción en ese sitio, ¿no?
Pues nada, hablamos de Taranusz, el grupo de esta parte de donde cuenta Susana. Pues nació de ideas de entre Joan Nel y Antonio Carballo, que quisieron fusionar una idea musical entre Jan de Cubel y Manowar, ¿no? Que digamos fue un poco decir en qué medio camino iríamos de estos dos proyectos, ¿no? Pues eso, ellos habían participado pues en grupos como La Guetta, La Runa, Sana Escura, Lloreu, The Crying Hounds, Amuesa Folk. Es decir, ellos ya tenían un recorrido bastante grande de grupos. Contaron con Diego Martino de Un Ex de Agonía, Pindi de Un Ex de Brengastur, y se juntaron todos y la verdad que dieron este viaje musical en el que normalmente suelen tocar eso entre festivales rock y folk, y luego también pues tienen canciones de un poco de trabajo de reivindicación social, como puede ser un tema que tienen sobre la oficialidad del asturiano. Ellos cantan en asturiano, en bretón, alguna canción tienen por ahí, también en inglés. Tenían el Bella Ciao, que habíamos puesto también una vez que cantaba Susana y lo pudimos escuchar. Entonces, bueno, son un grupo bastante versátil en el sentido de esa idea inicial de Jan de Cubel con Manowar, ¿no? Al final, pues bueno, tenemos referentes y luego al final pues siempre nos movemos, ¿no? Que es lo interesante de los proyectos musicales. Pues seguimos mirando categorías. Tenemos, por ejemplo, aparece el bajo, que podemos hablar de Sil Fernández, de Juan Carlos Vegacabo, Jesús Colino o Alfonso Vegafón. Y me voy a parar en la batería porque, bueno, tenemos en batería a Luis N. Fernández, Eva Díaz Toca, Israel Sánchez, y voy a hablar de Adri Cherif López, batería de la orquesta de versión original, pero sobre todo es un músico muy polivalente. Yo coincidí con él un par de veces allí en el estudio Dinamita como batería de estudio, y la verdad que tiene una soltura que ya quisiera yo tener en algún momento de mi vida, ¿no? Entonces lo vamos a escuchar dentro del grupo de Isabel Marco, que está él tocando la batería con ella en este momento. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Isabel Marco y a Adri Cherif en la batería. Amarilla entre las hojas, llega con pistola, esa luz que te hizo crecer. Y veloz como una alondra, ahora que estás sola, sientes que has mudado de piel. El río baja sutil, muerde el mapa de tu alma. Las hormigas y un sinfín de flores te piden calma. Son las respuestas a las... Ahí tenemos a la voz de Isabel Marco y a Adri Cherif en la batería, uno de los nominados en batería. Sí, sobre Adri, bueno, comentar un poco que él ya con 2 años ya empezaba a tocar todo lo que cogiese por mano, ¿no? A los 3 años ya tuvo su primera batería de juguete. Dice él que un bendito regalo para él, no tanto para el resto de la familia. Y luego, por ejemplo, una cosa curiosa que me llamó la atención de él fue que el año 91 pues él hacía un dúo con su hermano y llegaron a salir en algún programa de televisión como un Veo Veo de Teresa Reval, un programa en el que
ya empezábamos a mirar lo de los talentos de niños, ¿no? Y era un poco más como la tele de aquella, que era un poco más blanca, ¿no? Era todo contenido mucho más familiar, ¿no? Yo creo que era un poco más el tocar por tocar, y ahora a veces buscamos un poco más la confrontación o generar ese tema, ese clima siempre de tensión, ¿no? Pues Adri pasó por muchos, estuvo en la Escuela de Música de Llanera, donde empezó a trabajar en otros proyectos como podía ser la Big Band de Llanera, el Llaneras Boys. Incluso luego lo que le llevó el mundo fue al mundo de las orquestas, ¿no? Empezaron con una llamada Sabor Latino en el año 2003, pasó a ser Orquesta Latidos en el 2005 y luego dio el paso en convertirse en versión original, que es donde ahora mismo está él tocando, además de estos proyectos como puede ser Isabel Marco, ¿no? Adri es un ejemplo de lo que es un profesional de la música, como puede ser otros muchos, pero bueno, hablo de él en este caso por encontrarlo en la categoría, ¿no? Pues un gran profesional músico. En verano tenemos los bolos y durante el año también pues aprovecha para hacer clases y dar formaciones a aquellas personas que quieran acercarse al mundo de la batería de su mano, ¿no? Seguimos revisando categorías. Tenemos en guitarra a Javier Monge, Tino Evia, Quique Lusquiños o Marco Martínez. En teclados tenemos a Mario Herrero, Edgar Olivero o César Pop, con el teclista que vamos a hablar ahora, que es Jaime Arias, que es profesor del Conservatorio de Oviedo, y vamos a escuchar un tema de él, de Jaime Arias Trío, con Sandra Álvarez. De todos, y aquí escuchamos el maravilloso arte de Jaime, ¿eh? Incluso en ese sentido, a veces estaba recordando un poco al flamenco, ¿no? Uh-huh. El flamenco tuvo un gran auge, ¿no? Sobre todo de visualización en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y a veces la asturianada, como puede ser este caso, comparte un poco esos giros, ¿no? del flamenco, que en este caso encaja perfectamente, ya veis, con el jazz. El jazz es como un guante que recoge ese tipo de cantar y lo lleva a un espacio sonoro diferente y bastante agradable para el oído, ¿no? Jaime pues lleva trabajando ya tiempo en este tipo de agrupaciones, sobre todo de jazz. Yo con él coincidí en el curso de jazz de Candás un par de veces, entonces bueno, también esa formación de jazz, porque bueno, el mundo de jazz va aparte, ¿no?
El jazz a veces engaña porque parece que te entra cualquier cosa, ¿no? Porque como son acordes complejos parece que cualquier nota vale, pero no, que pregunten a John Coltrane o a esta gente si realmente cualquier nota valía, ¿no? Pues Jaime también anda con grupos como un cuarteto que tiene con Eladio Díaz, Óscar Santos, Jorge Cambarelli, además que con él al piano, pues tienen una serie de trabajos y bueno, de sonidos que veis que van cogiendo el jazz como lenguaje que va mezclando este tipo de formaciones, ¿no? Pues ahora vamos a dar un salto bastante grande para lo que suelo hablar yo normalmente, porque no suelo hablar mucho de música electrónica. Ajá. Pero también se suele hacer aquí en Asturias. En este caso tenemos los casos de Aida Blanco, Gil Basta, Diego García Rodríguez o Valentín Corujo, que son gente que se dedican, pues bueno, al tema de crear y producir música electrónica, ¿no? En este caso vamos a escuchar una actuación de Aida Blanco de la Cuasella del año 2016. Blanco, que dice que a la música no se la puede definir, que hay que sentirla. Sí, yo creo que es el gran sentir de lo que es el tipo de música que se puede escuchar en la Cuasella, ¿no? Esa música está hecha para moverse, no para quedarte quieto allí, ¿no? O para estar sentado en ese sentido. Pues Aida empezó, pues normalmente este tipo de música o este tipo de ambientes pues te lleva a empezar en clubs, ¿no? Que es donde se suele escuchar este tipo de músicas, pubs, discotecas, que en el caso de ella, pues bueno, empezó a pinchar y a trabajar un poco en este ambiente y poco a poco fue destacando hasta llegar a salas y clubs destacados de España como puede ser Pacha Ibiza o la Sala Albéniz, ¿no? E incluso pues eso, ser cabeza de cartel de Aquasella, ¿no? Con los años pues bueno, van madurando, van consiguiendo sonidos cada vez más definidos y que también contundentes como puede ser de la música techno, y en el 2018 pues junto a David Mayada crearon su propio sello llamado Not Play y con el que están trabajando actualmente y desarrollando nuevos proyectos, ¿no? Hombre, la música electrónica evolucionó mucho en estos años. Por ejemplo, a mí me tocó de pequeño, no porque era la época de la Ruta del Bacalao, me tocó la música que venía detrás de todo esto, los recopilatorios del Máquina Total y todo esto que había en su día. Entonces para mí es una sonoridad que la comprendo y la tengo cercana en cuanto a adolescencia, pero bueno, no es de las que yo más practique, pero bueno, alguna vez alguna historia ya metimos por ahí. Y de las últimas secciones que vamos a hablar, pues bueno, pues vamos a gaita, ¿no? Claro. Que hay que ir un poco a mi terreno. Pues vamos a hablar de las bandas que están seleccionadas, y la que vamos a escuchar es al Trasno con el tema Volviche. Fincachos pes na terra, as portas da tua casa. Bueno, muchas más categorías. Hemos elegido apenas 5 para poder comentar los amas, y aquí estamos, con las gaitas, sí. la última de la que hablamos hoy. De las bandas de gaitas seleccionadas, pues teníamos a la Huestia de Podralena, a Sácara de Oviedo, a la banda Gaites Ribesella, y en la que escuchamos ahora mismo del Trasno de Cuaña, que ya había ganado el premio más hace tiempo con el disco este de Aceitín, y que el tema Volviche que tenemos escuchando. Curiosidad de este tema es que está cantado en la variante del occidente asturiano, del leonaviego. Entonces es una forma del asturiano que igual no es la que más reconocemos a veces a la forma de escuchar, pero que en este tema se escucha perfectamente. Hoy hemos hablado de los premios AMAS, en los que se puede votar, www.premiosamas.com. Lo hemos repasado con Teber en esta buena tarde. Teber, muchas gracias. A vosotros.